Bienvenidos. Veremos ahora otra aplicación de la ecuación de Bernoulli que se llama tubo de Pitot. Para entender cómo es el funcionamiento del tubo de Pitot, vamos a realizar lo siguiente. Tenemos acá una tubería por donde pasa un fluido. Podemos decir que es un fluido incompresible, puede ser un líquido. En primer lugar, observamos que en este tubo hemos colocado otro más pequeño, lo voy a indicar aquí, donde se ha generado una altura de líquido. Luego colocamos otro tubo, que es este de acá, que tiene forma de L, una L invertida, en la cual permitimos que el fluido entre ese tubo, generando también una altura. En esencia, este sería el tubo de Pitot, ese pequeño tubo que tenemos ahí. Y lo que nos va a permitir hacer el tubo de Pitot será medir la velocidad con la que se mueve este flujo dentro de esta tubería. Pero ¿cómo funciona realmente? Cuando colocamos este tubo en forma de L invertida, parte del fluido entra y forma esta altura. Como el fluido va a quedar atrapado dentro de este pequeño tubo, se va a formar una altura que va a corresponder a la presión dinámica que está ejerciendo este fluido en este momento. Se dice entonces que el fluido que está entrando acá queda estancado. Hay entonces una velocidad de estancamiento. Esta velocidad de estancamiento pues tiene un valor de 0. Lo que hace este tubo es simplemente detener parte del fluido para generar esta altura y poder medir a través de la presión dinámica el valor de la velocidad. Consideremos entonces esto. Voy a colocar dos puntos, el punto 1 y el punto 2. El punto 2 está exactamente en la entrada de este tubo en forma de L invertida. Voy a aplicar la ecuación de Bernoulli para estos dos lugares. Diríamos la presión 1 más la densidad por la gravedad por altura 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado es igual a la presión 2 más la densidad por la gravedad por altura 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Establecida entonces la ecuación de Bernoulli, voy a colocar mi nivel de referencia. Voy a imaginarme entonces que mi nivel de referencia pasa horizontalmente por el punto 1 y el punto 2. Entonces la altura del punto 1 y la altura del punto 2 son iguales y valen 0. La voy a eliminar. Ahora, la velocidad del punto 1 me representa la velocidad de todo el flujo, de todo el fluido que se está desplazando dentro de esta tubería, que es la velocidad que yo quiero determinar. La velocidad 2, por el hecho de que este fluido entra, forma la columna, pero ya no puede subir más, nos indica que esa velocidad en ese lugar es 0. Queda estancado el fluido, por lo tanto la velocidad que se genera es 0, se queda en reposo. Puedo eliminar entonces el término de esta velocidad. Voy a aclararlo acá, la velocidad 2 es aproximadamente 0 porque se trata de una velocidad de estancamiento. Entonces la ecuación de Bernoulli nos queda de esta forma. La presión 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado igual a la presión 2. Bien, ya casi estamos determinando cuál es la velocidad, pero nos hace falta determinar cuál es esta presión y esta presión de acá. Ahora me voy a auxiliar de la estática de fluidos. El punto 1 soporta una altura que corresponde a toda esta columna de fluido. La voy a llamar Y1, que comienza desde la superficie de este líquido hasta donde se encuentra el punto 1. ¿Es una altura o sería también una profundidad? Si vamos desde la superficie del fluido hacia abajo, sería una profundidad. Afuera tenemos evidentemente, estos dos tubitos están abiertos, tenemos afuera entonces la presión atmosférica. Entonces la presión sobre el punto 1 sería entonces, lo voy a escribir acá, igual a la presión atmosférica más la densidad de ese fluido por la gravedad por la altura Y1. Ahora, ¿quién es la presión del punto 2? El punto 2, si me muevo horizontalmente, ese también estaría acá,
y por lo tanto de forma análoga sería la presión atmosférica más la presión que genera toda esta columna de fluido, todo esto de acá, que le voy a llamar Y2. Entonces sería la presión 2, la presión atmosférica, más la densidad por la gravedad por altura 2. Ahora, de esta ecuación que nos había quedado de Bernoulli, que la voy a llamar ecuación 1, voy a despejar el término 1 medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Y voy a decir de esta forma, 1 medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado es igual a la presión 2 menos la presión 1. O sea que si yo conozco la diferencia de presiones de estos dos puntos, voy a conocer cuál es la presión dinámica. Esto de acá es presión dinámica. Bien, voy a reemplazar aquí la presión 2, que es la presión atmosférica, más la densidad por la gravedad por altura 2, menos la presión 1, que sería la presión atmosférica, menos por el signo menos que está afuera, densidad, gravedad, Y1. Bien, entonces acá veo que la presión atmosférica la puedo eliminar porque es la misma. Y aquí nos quedaría, puedo sacar un factor común, densidad por gravedad, Y2 menos Y1. Esto sería 1 medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Bien, veo que la densidad la puedo cancelar acá. Y nos quedaría que la velocidad 1 al cuadrado entre 2 es igual a la gravedad por Y2 menos Y1. Voy a despejar la velocidad 1 y esto es igual a 2 veces la gravedad por Y2 menos Y1, raíz cuadrada. Ahora, Y2 menos Y1, si observo aquí en el esquema, sería restar esta altura, que es más grande que esta otra. Entonces, Y2 menos Y1 es igual a h. Entonces, esta velocidad es igual a la raíz de 2 veces la gravedad por h. Entonces, estoy observando acá que de una forma bien sencilla puedo determinar qué velocidad tiene el flujo, conociendo nada más esta diferencia de alturas entre los dos niveles, entre el nivel del tubo de Pitot y el nivel de este tubo que colocamos en toda esta tubería más grande. Este es entonces el principio de operación del tubo de Pitot. Nos permite medir la velocidad con la que se mueve un fluido si conocemos la diferencia de alturas entre los niveles, por ejemplo, de un manómetro, como lo vamos a ver en el siguiente problema. Bien, este sería el tubo de Pitot que tenemos como ejemplo. El tubo de Pitot puede tener diferentes formas. Aquí tenemos un ejemplo nada más. Dice que el tubo de Pitot está montado en el ala de un aeroplano para determinar la velocidad del aeroplano con relación al aire, el cual tiene una densidad de 1.03 kilogramos sobre metros cúbicos. El tubo contiene alcohol e indica una diferencia de nivel de 26.2 centímetros. ¿Cuál es la velocidad del aeroplano respecto al aire? La densidad del alcohol es de 810 kilogramos sobre metros cúbicos. Bien, entonces tenemos acá nuestro tubo de Pitot y las líneas en color celeste me representan la línea de corriente del fluido, del aire. El tubo de Pitot está montado en el ala de un avión y nos está midiendo la velocidad del avión respecto a la del aire. Bien, entonces acá voy a establecer lo siguiente. La estructura de este tubo de Pitot me doy cuenta que corresponde a un tubo más grande en el cual hemos introducido un tubo más pequeño. Ese tubo más pequeño está conectado a un manómetro que genera la diferencia de alturas. El tubo de Pitot tiene unos huecos, realmente tiene varios huecos, ¿verdad? Que están representados acá por esta sección y esta sección de acá. Voy a colocar acá en el punto superior, voy a colocar el punto A, que yo conozco que ese lugar representa el fluido que se está moviendo, ¿verdad? Ese punto A tiene cierta velocidad, al igual que este otro de acá. Al ser un flujo ideal, pues es un flujo laminar y es un flujo estacionario. Esos dos puntos tendrían la misma velocidad. Ahora, en el interior del tubo, en este lugar que voy a llamar el punto B, en ese lugar el fluido está en reposo. ¿Por qué? Porque ha sucedido lo mismo que como en el ejemplo que pusimos al principio.
el fluido entra por ese tubo, se queda atrapado, queda estancado y la velocidad con la que se movía ahora se va a reducir, se va a hacer cero, ¿vale? Entonces la velocidad de ese punto es cero completamente. Bien, entonces podría decir que la presión que se genera dentro de este tubo donde se encuentra el punto B, al ser un gas, se mantiene constante, ¿verdad? Entonces, una vez ha llegado el equilibrio, el fluido ha llenado completamente el tubo de Pitot, la presión se mantiene constante. Entonces, el punto B tiene la misma presión que el punto que está acá, sobre la superficie de este fluido. De la misma forma, el punto A tendrá una presión que es constante a lo largo del tubo y aparecerá acá también. Esa sería la misma presión que soporta el fluido que está en el manómetro. Esta sería la presión que produce el punto A y esta es la presión que produce el punto B. Ahora, necesito saber cuál es la velocidad con la que se mueve este fluido. El punto A tiene una velocidad A, que es la que yo ando buscando. Para eso me voy a auxiliar del manómetro y voy a identificar otro punto más, que sería este de acá. Le voy a llamar el punto C. Por manometría, puedo decir entonces que la presión del punto B es igual a la presión del punto C. La presión del punto B es igual a la presión del punto C, pero la presión del punto C es la densidad por la gravedad por H de este fluido que tenemos acá, que para el problema nos dice que esto es alcohol. Entonces sería la densidad del alcohol por la gravedad por la diferencia de altura que se forma. Y esto más la presión que hay por encima. ¿Qué presión hay por encima? La presión del punto A. Bien, ahora voy a despejar. Sería la presión de B menos la presión de A es igual a la densidad del alcohol por la gravedad por H. Bien, pero ahora, ¿cómo determino esta diferencia de presiones? Ya ocupamos aquí los conceptos de manometría. Ahora voy a ocupar los conceptos de Bernoulli, la ecuación de Bernoulli. Si pudiéramos ver de frente ese tubo de Venturi, que es el que teníamos acá, pero si lo pudiéramos voltear y ver de frente, observaríamos algo como esto en la parte superior, donde en el centro de esta figura, acá, ahí tendríamos el punto A, perdón, el punto B, y en la parte superior, acá o acá, tendríamos el punto A. Las líneas de corriente estarían entrando hacia la pantalla en dirección del punto B y el punto A. Entonces voy a aplicar la ecuación de Bernoulli para esos dos lugares. Entonces diría Bernoulli en A y B. Y escribiríamos entonces la presión de A más la densidad por la gravedad a altura de A más un medio de la densidad por la velocidad de A al cuadrado es igual a la presión de B más la densidad por la gravedad por altura de B más un medio de la densidad por la velocidad de B al cuadrado. Bien, me debo de fijar en lo siguiente. Esta diferencia de altura entre el punto A y el punto B, que simplemente le puedo llamar Y, esa diferencia es muy pequeña. De hecho, el tubo de Pitot es un instrumento bien pequeño comparado con la diferencia de alturas que podría haber entre el espesor de un ala de un avión. Esta diferencia de altura es demasiado pequeña. Estamos hablando de una diferencia de altura quizás de milímetros. Por lo tanto, podría decir que si yo resto la altura de B con respecto a la altura de A, este resultado me va a dar un valor pequeño. Voy a decir entonces que si colocamos altura de B menos altura de A, este resultado es aproximadamente 0. Eso me va a permitir eliminar este término y este término. Habíamos dicho ahora que la velocidad en el punto B, como el fluido se va a estancar, su velocidad se va a reducir, se va a hacer 0. Por lo tanto, puedo decir también que este término de la ecuación se va a eliminar. Esto va a ser 0. ¿Qué nos va a quedar entonces? Que la presión de A más un medio de la densidad por la velocidad de A al cuadrado es igual a la presión de B. Y entonces la presión de B menos la presión de A es igual a un medio de la densidad por la velocidad de A al cuadrado, como lo habíamos deducido cuando explicamos el funcionamiento del tubo de Pitot.
Entonces, en la otra ecuación que teníamos acá, esto es igual a esto. Voy a decir entonces que la densidad del alcohol por la gravedad por H es igual a 1/2 de la densidad, pero no la densidad del alcohol, sino que la densidad del fluido que se mueve, que en este caso es el aire, por la velocidad en A al cuadrado. Bien, aquí sería ya solamente despejar para encontrar esta velocidad. La velocidad de A es igual a 2 veces la densidad del alcohol por la gravedad por H entre la densidad del aire. Y a esto le sacamos la raíz. Ahora, para encontrar la velocidad de A, sería nada más de reemplazar los datos. Sería la raíz de 2 veces la densidad del alcohol, que dice el problema que es de 810 por 9.8 por la altura H, que dice el problema que es de 26.2 centímetros, eso sería 0.262 metros, entre la densidad del aire, que es 1.03 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces acá vamos a reemplazar y la velocidad de A es igual a 63.55 metros sobre segundos. Vemos entonces que de una forma sencilla podemos determinar la velocidad de los flujos, en este caso la velocidad del aeroplano en relación con la velocidad del aire. En esencia, este es el funcionamiento del tubo de Pitot, poder determinar velocidades de flujo a través de una diferencia de alturas.